les comentaba, estamos introduciendo un nuevo tema en los conversatorios de CUBE, sobre la salud mental. Vamos a conversar y plantear nuestras inquietudes, nuestras consultas en torno al tema. Y tenemos como invitada el día de hoy a Ana María Argüello, a los que ya la conocemos, pues le decimos Nani o Ani. Ella es psicóloga clínica y trabaja también en diversas comunidades, haciendo desde su labor profesional diversos temas de apoyo social. Fue de hecho así como nos conocimos. Y, y pues el día de hoy lo que queremos reflexionar es en torno a cómo podemos tener una vida más equilibrada, cómo vivir con más bienestar y con más felicidad, por decirlo de alguna forma. Sobre todo en estos tiempos en los que pues la pandemia ha puesto varios retos que antes no teníamos, o tal vez situaciones que se han acentuado. Entonces es importante pues plantear estos temas. Tan es así que, bueno, tal vez saben, el 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Me parece que lo definió las Naciones Unidas, si no estoy mal. Bueno, el tema es justamente por qué hablar de estos temas, es porque a veces no se habla de ellos y forma parte de nuestra vida, y aprender a tratarlo, manejarlo, cuidarnos, cuidar a los de nuestro entorno es súper importante. Entonces, por eso hemos abierto este tema. Y pues una vez más darte las gracias, Nani, por estar conectada, y a todos los participantes. Voy a explicar súper breve solo cómo sería la dinámica. Vamos a hacer unas preguntas iniciales que teníamos planteadas y después vamos a abrir preguntas al público. Entonces ustedes pueden escribir en el chat las preguntas que tengan, o también pueden alzar la mano, prender el micro y plantear su pregunta. Eso sería. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que teníamos planteada con el equipo, que es primero definir qué es la salud mental y por qué es importante hablar de ella, así como para ponernos un poco dentro del contexto más y tal vez una terminología más específica sobre ello. Ok, entonces empezamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Cualquier duda, comentario que tengan, pues con mucho gusto me la hacen saber. Pueden alzar la mano o escribirla en el chat también sin problema. La verdad es que voy a usar una presentación. Ahorita, si es que me dejas compartir, Samu. Justo, ya, eres anfitriona ya. Perfecto, justo ya, ahí estoy habilitada. Justamente con las preguntas que me dieron como estructura, como base de este conversatorio, obviamente me pueden hacer otro tipo de preguntas, pero aquí están como que las principales, o las que me mandaron, mejor dicho, ¿cierto? Entonces empezamos justamente con este tema de la salud mental, que es tan importante. En sí, la salud mental comprende varios factores, ¿no es cierto? Es el bienestar emocional, psicológico y social de cada individuo, eh, y es sumamente importante, tan importante como la física. Una no puede estar sin la otra, la salud física ni la salud mental. En verdad se correlacionan, y por eso es tan importante mantener presente cómo estamos cada día en nuestra salud mental, ¿cierto? Ahorita, justo la segunda pregunta que está justo en esta base de preguntas es justamente de qué manera influye o ha influido la pandemia en la salud mental, ¿no es cierto? En sí, la investigación lo que demuestra es justamente cómo tanto la incertidumbre que genera la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no es cierto? En distintas maneras. Una de esas es justamente altos niveles de ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar, nos genera bastante impotencia, no nos gusta generalmente sorprendernos con eventos como de esta magnitud. Entonces, obviamente activó en nosotros altos niveles de ansiedad, de depresión, porque el aislamiento justamente durante la pandemia nos tocó aislarnos y separarnos de nuestros seres queridos, de nuestra rutina cotidiana.
y justamente esto aumentó mucho los niveles de depresión en la sociedad. El estrés postraumático por pérdidas de familiares, pérdidas de trabajo, al ser una pandemia mundial, pues genera mucho shock en cada individuo, entonces obviamente aumentó la incidencia en el estrés postraumático y también la pérdida de funcionalidad. Al estar aislados en casa, pues nos tocó cambiar de rutinas, no pudimos hacer cosas que a lo mejor en la vida cotidiana antes lo hacíamos, y esto pues obviamente nos afecta en nuestro sentido de autonomía, de productividad, y al no sentirnos funcionales, pues justamente hace que caigan estos síntomas, como decía anteriormente, de sentirnos ansiosos, de generar estados de ánimo como difíciles o severos, ¿no es cierto? Y finalmente el burnout. Al estar en casa trabajando, estamos constantemente conectados en el trabajo, pendientes, ¿no es cierto?, de lo que se tiene que hacer, y no, esto hace que no descansemos del todo. Entonces también se vieron altos niveles de burnout en la sociedad en general. Y bueno, estos son como los más fuertes o principales factores que influyeron y que siguen influyendo ahora en la pandemia. ¿Ya? Nani, Ujú. ¿tú por qué crees que hablar por ejemplo, cuando uno sufre ansiedad o uno sufre de depresión, ¿por qué crees que puede llegar a ser un tabú de alguna forma? Porque no es algo como que en los círculos más cercanos, tal vez ahora más que antes y en las generaciones más jóvenes, pero no es algo como que sea muy habitual decirlo, ¿no? Ujú. Total, es una buena pregunta. Justo es una de las del banco de preguntas que está justo aquí en la presentación. Justo más adelante, pues te la puedo responder, si está bien. Buenísimo. Eh, ok, entonces, dentro de los factores de riesgo que inciden justamente estas condiciones, como les decía, la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático, el burnout o la pérdida de funcionalidad, se encuentra que están estos de aquí. Perdón que aquí está un poco mal la slide, pero justamente el sexo femenino es un factor de riesgo, el bajo nivel económico, también como dificultades en las relaciones interpersonales, uso frecuente de redes sociales, que ya les voy a explicar más adelante por qué, baja resiliencia y falta de apoyo o red de apoyo. Entonces, esto a la larga son factores que sí influyen en estas condiciones que les mencioné anteriormente, y por eso es importante tener en cuenta cómo justamente prevenir y cómo lograr que uno pues pueda fortalecer su salud mental y su bienestar, ¿ya? Entonces, es verdad que sí, la pandemia ha generado obviamente bastantes dificultades en la sociedad, en distintos ámbitos, ¿no es cierto? En salud, etcétera, pero como todo en la vida, todo tiene otro lado de la moneda. Y algo que quisiera pues sacar aquí, destacar, es que justamente se hizo un estudio en Hong Kong en donde se pudo ver cómo después de varios meses de cuarentena en la pandemia, eh, los estudios demostraron que el 60% de las personas sentían más sentimientos de preocupación por sus familias, 2/3 prestaban más atención a su salud mental, y después del brote, del 35 al 40% de personas invirtieron más tiempo en descansar y en hacer ejercicio. Entonces, es verdad que sí, la pandemia trajo bastantes problemas y dificultades en la sociedad y nosotros como individuos, pero al mismo tiempo sí trajo mayor conciencia, mayor conexión con nuestros seres queridos, con nuestra familia, como sociedad también. eh,
y de una u otra manera ha fomentado justamente estos hábitos saludables que necesitamos para mantener un bienestar fuerte, emocional, psicológico, físico. Entonces, bueno, eso. Otra pregunta de las que me mandaron era justamente esta, que es un poco lo que me dijiste ahorita, Samu, de por qué hablar de estrés y ansiedad puede ser un tabú. Y es un tabú, ¿no es cierto? Todavía en nuestra sociedad hay países, ¿no es cierto?, que tratan constantemente en disminuir este tabú, por ejemplo, en los países nórdicos, en Estados Unidos también. Cada vez hay como que mayor conciencia de la importancia de la salud mental. Tristemente, en nuestro país sí es un tabú todavía. Simplemente muchas veces ustedes pueden ver cómo amigos o familiares o colegas no dicen abiertamente que van al psicólogo, o si es que tienen una cita con el psicólogo, dicen, tengo una cita médica o tengo una reunión, en vez de decir como que tengo una cita en el psicólogo. Entonces todavía hay como este tabú, y justamente es porque no hay conocimiento, no hay esta apertura a hablar sobre temas de la salud mental. Y como no lo hablamos, sigue siendo como un estigma. Pensamos que no es tan común, que no es tan recurrente, que solo las personas locas, entre comillas, van al psicólogo, cuando en realidad ir al psicólogo no es un sinónimo de patología necesariamente, sino de bienestar. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si eso responde a tu pregunta, Samu. Sí, sí, sí. Y es más como el hecho de empezar a normalizarlo, ¿no? Así como cuando uno va al gastroenterólogo o va al oftalmólogo y es totalmente como que del día a día, pues hablar también de que puedes ver al psicólogo y no tienes por qué, o sea, puedes necesitar asistencia, pero no es que estés en una situación terrible ni fuera de control necesariamente, o sea, que forma parte del cuidado que das a tu salud, incluso Exacto. de forma preventiva. Exactamente, Samu, totalmente. Exacto, mientras más se lo habla, más conocimiento hay, más entendemos que es algo común que pasa y que a la larga está presente en nuestra sociedad, en los seres queridos. En realidad hay esta estadística de que 1 de cada 4 personas eh, mantiene o presenta una condición mental. Entonces es más frecuente de lo que pensamos. También quisiera resaltar aquí esto de que muchas veces pensamos que el estrés y la ansiedad es mala, ¿no es cierto? Y como es mala, tendemos a estigmatizarla o a hacer un tabú, ¿no es cierto? Pero sí quisiera resaltar aquí que ambos, tanto el estrés como la ansiedad, son respuestas adaptativas que tenemos en nuestro sistema. La diferencia es que el estrés siempre va a tener un estímulo, mientras que la ansiedad a veces surge sin necesidad de un estímulo presente, ¿ya? Pero ambas son respuestas adaptativas de supervivencia. Entonces, ¿para qué sirven? Ambas tienen esta funcionalidad de mantenernos atentos, alertas, conscientes de las cosas que son importantes para nosotros. Si se ponen a pensar, cuando dieron un examen o tuvieron una entrevista, ¿no es cierto? Probablemente estaban súper nerviosos, les sudaban las manos, estaban como súper alertas de la situación, pero justamente ese estado de alerta les permite mantenerse como atentos y concentrados y que no se les pase el examen o la entrevista, ¿ya? Y eso a la larga como que a veces no lo tenemos en cuenta y pensamos que es totalmente aversivo o malo el estar estresados o ansiosos, cuando en realidad es una respuesta eh, súper adaptativa. El problema es cuando el estrés o la ansiedad están en niveles intensos. Hay que tener en cuenta 2 cosas, la intensidad y la frecuencia. ¿Ya? ¿Qué tan intensos son estos estados de estrés o ansiedad y qué tan frecuentes están también?
si notamos que hay una frecuencia como bastante prolongada, o de alta magnitud, ¿no es cierto? Ahí podemos empezar a notar cómo pueden estar afectando ciertas áreas de nuestra vida, nuestra familia, el aspecto laboral, eh, cómo nos sentimos con nosotros mismos, etcétera. Entonces aquí es importante notar esas dos cosas, qué tan intenso es y qué tan frecuente, ¿ya? Pero en general, como que, o sea, el estrés y la ansiedad en sí son respuestas, como les decía, adaptativas y de supervivencia, que nos mantienen atentos a estas cosas que son importantes para nosotros. Ya, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta respecto a esto, o vamos a la siguiente. ¿No? Dale, continúa, Nani, chévere. Ok. Entonces, esta otra pregunta me pareció igual bastante interesante. ¿Cómo influye la tecnología, y principalmente cómo el uso de las redes influye, ¿no es cierto? Am, bueno, creo que primero es importante resaltar que la tecnología en sí es una herramienta súper útil, al igual que las redes sociales, y creo que en sí la tecnología nos ayudó muchísimo en la pandemia a mantenernos comunicados, a sentir empatía por el resto, eh, a notar cómo aquí en Ecuador estábamos sufriendo la cuarentena, pero también en Italia o en Japón, ¿no es cierto? Al tener esta como conciencia mundial de lo que estaba pasando, mantenernos comunicados, como les decía, fortalecer nuestras redes interpersonales, perdón, y fomentar la empatía. Creo que es una herramienta como súper útil. Como ningún extremo es bueno, creo que sí es importante mantener un balance, especialmente en las redes sociales. Aquí, ¿qué es lo que ha encontrado la investigación en cuanto a los efectos negativos que puede tener el uso de las redes sociales? Es justamente que cuando estamos en redes sociales, lo que estamos haciendo es fijarnos mucho en lo que está haciendo el resto, ¿no es cierto? Qué postean, qué hacen en Instagram, etcétera. Todo el tiempo estamos como que pendientes de la realidad del resto. Y lo que hace es que nos desapegamos o perdemos como esa noción o esa conciencia de lo que está pasando en nuestra vida por estar como sumergidos en las redes sociales. Entonces muchas veces eso, el estar como desconectados de cierta manera en nuestra vida, en nuestra realidad, hace que aumenten justamente estos niveles de ansiedad, eh, o como que divaguemos también en nuestra cabeza, que esto puede hacer muchas veces que baje nuestro estado de ánimo, ¿ya? Pero generalmente lo que encuentran es esto, que hay esta constante comparación cuando estamos usando redes sociales y que nunca hay como este sentido, o sea, es difícil como que mantener este sentido de satisfacción, de plena satisfacción con uno mismo al estar en redes sociales, porque siempre va a haber alguien mejor en todas las áreas, ¿no es cierto? En música o alguien como que mejor pintando, haciendo deportes, etcétera. Entonces, como que nos ponemos estos estándares muchas veces que son difíciles de cumplir, porque estamos en esta constante comparación, cuando en realidad lo que es efectivo y genuino es justamente enfocarnos en nuestro desarrollo. A la larga es objetivo hacerlo así, porque cada uno tiene una vida única y a la larga un ritmo único también. Entonces no hace sentido pues esta constante comparación. Entonces, de esas dos cosas, como que primero hay como que esta constante comparación, como les decía, y segundo, que nos desconecta mucho de la realidad al estar sumergidos en las redes sociales y muchas veces nos perdemos de las conexiones interpersonales que están al lado nuestro eh, y, eh, y perdemos un poco la noción del instante y del momento. ¿Ya? Bien. Entonces aquí les puse un poquito de tips que pueden funcionar para el buen manejo de uso de redes sociales. Justamente puede funcionar desactivar las notificaciones,
obviamente las apps que no te interesan o que no son tan necesarias, mantener el control de lo que quieres ver y escuchar, poner límite de tiempo destinado a las redes, incluso el celular te puede monitorear eso. Que sean metas posibles, no decir como que voy a usar 5 minutos al día, porque a veces no cumplimos esa meta, nos frustramos y ya solo no intentamos más. Entonces, poner metas posibles, a lo mejor si eres alguien que usa, yo que sé, 3 horas, ponerte una meta de 2 horas, al principio 2 horas y media, irle bajando progresivamente. Mantenerte activo, creo que cuando estamos como en un tiempo de ocio que no hacemos nada, digamos, nos quedamos acostados o así, constantemente acudimos a las redes sociales, entonces ayuda a mantenerte activo. No digo que está mal descansar y tener este espacio de ocio, pero procurar mantenerse activo si quieres como bajar el uso de redes sociales. Tener un descanso genuino de redes sociales y que llegues a un punto en donde te desconectes del todo. Estar mindful, ¿a qué me refiero? Como que estar súper atento de qué es lo que estás pensando o sintiendo en el día. Esto te ayuda mucho a ver qué tanto usas el celular. He escuchado un montón de personas que me dicen, cuando estoy súper ansiosa, me meto de una a Instagram o me meto 3 horas a Facebook, eh, porque justamente evadimos sentir estas emociones y nos metemos a redes sociales. Entonces es importante mantener conciencia de qué es lo que estamos sintiendo, pensando, y también evitar juicios de valor. Esto también nos ayuda a ser como bastantes objetivos y no caer en esto de las comparaciones, como les decía antes, sino a describir objetivamente lo que estamos consumiendo en redes. ¿Ya? Y finalmente, confiabilidad, cuando por ejemplo estamos viendo noticias que sean de fuentes obviamente confiables y no creer cualquier cosa que leemos, sino como que de verdad instruirnos de fuentes confiables. ¿Ya? Hay un tema ahí que me gustaría acotar respecto a las redes que había leído, y es que justamente están diseñadas con un sentido como de recompensa, para que el usuario pues sienta que necesita estar ahí. Y, o sea, y haciendo incluso un poco de autorreflexión. Cuando tú, por ejemplo, publicas algo y empiezas a ver que te dan 5, 10, 15 likes en la foto que subiste, o que tienes esa sensación como cuando juegas algo y ganas un premio, es la misma sensación. Entonces, claro, eso hay como que tener en cuenta que viene diseñado para que tú lo hagas así, y de hecho hasta hay críticas respecto a cómo está diseñadas las redes sociales, para que los usuarios, si no se informan, claro, pues les genere ciertas dependencias o dinámicas negativas, que es lo que justamente mencionabas, Dan. Entonces, claro, para que seamos conscientes que digamos que están diseñadas de esa forma, pero nosotros podemos darles el uso que, ya siendo conscientes, pues un uso de acuerdo a nuestros objetivos y sin generar una dependencia. Ujú. Totalmente, Samuel. Sí, súper, súper importante lo que mencionas ahí. Em, Totalmente, en redes como que especialmente en Instagram o Facebook o TikTok, como que tienes estos likes, ¿no es cierto? Que refuerzan de una u otra manera lo que posteas, eh, refuerzan, ¿no es cierto?, lo que te gusta, lo que haces, cómo te ves, etcétera. Pero aquí sí hay que ponerle ojo a cómo está nuestro amor propio, nuestra autoestima, nuestro sentido de identidad, porque muchas veces esto no está tan fuerte, puede estar débil por miles de razones, factores, em, y justamente el tener muchos likes, a veces como que sentimos un poco este alivio momentáneo de tener full likes y que, lo que sea, a la gente también le gusta lo que hago o cómo me veo o etcétera. eh, Cuando estos likes deberían ser independientes a lo que tú eres, a lo que tú haces, a lo que te gusta, tal vez como un plus, pero como que no debería determinar quién eres, lo que haces, lo que te gusta. Entonces, creo que eso sí es una buena señal que podemos tener en cuenta de qué tanta importancia le estamos poniendo a los likes versus a lo que realmente somos, o lo que realmente nos gusta hacer, o lo que realmente creemos o pensamos.
Bueno, gracias por el tip. Ajá, a ti por la acotación. Entonces, otra de las preguntas era esta de cómo gestionar emociones negativas. Creo que es una pregunta súper frecuente que nos las hacen en la terapia, ¿no es cierto?, nuestros pacientes. Y es que en realidad no existen emociones positivas o negativas. Pensaríamos, ¿no es cierto?, que la ira o la culpa o la tristeza son emociones como bastante negativas, pero en realidad son simplemente emociones. Simplemente están, ¿no es cierto? Y cada una de las emociones tiene una funcionalidad. Justamente cuando empezamos a luchar contra las emociones y empezamos a seleccionar, ¿no es cierto? Como que quiero sentirme feliz o quiero estar emocionada, como sorprendida por esto y no quiero sentir, yo qué sé, miedo por esto, es cuando empezamos a tener un mal manejo de nuestras emociones, porque no las estamos aceptando tal y como son, tal y como vienen, y por ende no estamos escuchando qué hay detrás de estas emociones. A veces perdemos de vista su funcionalidad por esto mismo, porque no queremos justamente permitirnos sentir. Entonces, hay que partir justamente de esto, que cada emoción es válida. Muchas veces ni siquiera se justifican. A veces no entendemos, ¿no es cierto?, por qué vienen, por qué están. eh, a veces que ni siquiera queremos sentirlas, ¿no es cierto? Pero el primer paso para justamente mantener una buena regulación emocional es entender que cada emoción es válida, ¿ya? Y bueno, antes de pasar a la siguiente slide, eso, como que cada emoción es válida y no tener juicios, procurar evitar justamente juicios de valor. Y cada vez que estemos sintiendo algo, como que procurar nombrar qué estamos sintiendo. A veces, a veces ni siquiera como que podemos ponerle un nombre, pero podemos describir cómo se siente en nuestro cuerpo. Aquí nuestro cuerpo es el mejor aliado porque a pesar de que no sintamos como que a veces no entendemos cómo nos sentimos, sí podemos enfocarnos cómo se siente nuestro cuerpo. Tal vez siento un nudo en el estómago o un nudo en la garganta o siento tensión en mi cuello o en mi espalda o mi cabeza como que está dando vueltas, etc. Entonces son como bastantes señales que nos da nuestro cuerpo para tener una noción más clara sobre las emociones, ¿ya? Entonces, aquí les puse un poco cómo es el ciclo de una emoción, ¿no es cierto? Generalmente pasa un evento y ahí como que tú lo interpretas. Después de esta interpretación de cómo entendiste esta situación, viene justamente la experiencia emocional. En esta experiencia emocional justamente va a reaccionar tu cerebro, van a haber químicos en tu cerebro que se van a activar, que se van a segregar en ti, cambia tu cara, obviamente tu cuerpo también fisiológicamente va a tener una respuesta. Después vamos a este que es de expresiones emocionales, que ya vamos un poco a literalmente expresar qué es lo que estamos sintiendo, en donde va a afectar nuestro lenguaje corporal y verbal, y vamos a tener un poco más de palabras y acciones sobre esta emoción. Y finalmente los efectos posteriores, que es qué acción vamos a tener sobre esta emoción y qué memorias vamos a crear alrededor de esta emoción o qué pensamientos van a surgir alrededor de esta emoción. Entonces, es importante entender un poco el ciclo para ver un poco cómo está funcionando nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestra cabeza, cómo estamos entendiendo la emoción para ver a veces cómo podemos cambiar esa interpretación que le damos, porque si nos fijamos, si cambiamos la interpretación, eventualmente podemos cambiar la experiencia de la emoción, cómo la expresamos y los efectos posteriores. Entonces, una clave aquí es justamente ver cómo estoy interpretando esta emoción. ¿Ya? Una pregunta. Esto, Uh-huh. digamos, obviamente está planteado de forma secuencial, ¿no? Pero digamos que en la vida real se da como que un poquito de forma simultánea. O sea, como que, claro, aquí lo desglosamos, pero como que en la vida
diaria, sí, como que te puede suceder todo a la vez. Entonces, ¿por qué me venía esto a la cabeza? Porque a la hora de interpretar, y eso era una pregunta que me surgía, ¿de qué depende la interpretación que hacemos del evento? Porque me imagino que depende de la persona, pero como que suele influir en eso y de qué manera podemos trabajar sobre ese punto. Total. A ver, primero respondiendo a lo que me decías, sí, a veces sentimos que pasa todo al mismo tiempo, pero en realidad sí tiene un ciclo. Claro que pasa como súper rápido y automático, pero sí pasa como en cadena, literalmente, en cuestión de segundos, ¿ya? Por eso a veces sentimos que pasa todo como de una. Pero sí, si tú cambias como la interpretación, sí puede eh, influir o cambiar como los efectos posteriores o la experiencia emocional en sí, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, esto de la interpretación, como tú dices, totalmente depende mucho, obviamente, de la persona, pero ¿qué pasa? Influyen factores ambientales, ¿no es cierto?, en el lugar en el que creciste, y también genética, como genéticamente cómo está tu ADN codificado, eso también influye. Influye factores sociales, ¿no es cierto? Cómo está la cultura en tu país, en el colegio en el que creciste, etcétera. Y factores psicológicos, ¿no es cierto? Cómo está constituido tu psique, tu mente alrededor de la vida. Entonces, sí van a influir todos estos factores en ti, en cómo interpretas esta situación, pero aquí la clave, ¿no es cierto? Lo número uno es entender que ninguno de estos factores te determinan al 100% eh, cómo interpretas las cosas. Sí puedes cambiar y sí puedes modificar. Y teniendo en cuenta esto, es importante justamente ser consciente de qué factores están en ti, cómo funcionas. Tal vez entender un poco cómo fue tu contexto ambiental, eh, de quién te rodeas, eh, cómo tomas decisiones, tal vez tus debilidades, fortalezas, y entender un poco cómo funcionas tú desde este autoconocimiento para ver cómo estás interpretando las cosas, porque muchas veces sesgamos justamente estas interpretaciones pero mientras más conscientes somos, más podemos ampliar como el panorama y estamos justamente abiertos a modificar esa percepción o esa interpretación. Buenísimo, Nani. Buenazo. No sé si alguien más tiene por si acaso alguna pregunta o comentario, acotación, o podemos seguir a la siguiente. Yo tengo una pequeña consulta. En el tema de, bueno, no sé si está más adelante, pero eso no quería hacer todavía, pero ahora como cambió todo, también el tema del trabajo en casa y de cierta manera, ¿cómo manejar el estrés? O sea, es normal estresarse y todo, pero ¿cómo manejar para que no lleguemos a cosas, a efectos posteriores, que es lo negativo? ¿Cómo sería de cortar diferenciarlo y evitarlo o cortarlo? Buenísima pregunta, Andrés, muchas gracias. Sí, justo más adelante vamos a ver cómo prevenir justamente un poco el estrés o la ansiedad, o mejor dicho, cómo fomentar el autocuidado para que esto pues lo podamos monitorear y gestionar de mejor manera. Ya, más adelante responda a tu pregunta. Igual, si es que no quedó clara, pues seguimos en el tema, ¿ya? Sí, chévere. Solo como acotación, digamos, al conversatorio como tal, pueden ir dejando las preguntas que les va surgiendo, lo que estamos conversando en este momento, así escribiéndolas en el chat si desean, o para que no se les olvide. Y luego, pues igual las leemos nosotros en el momento de preguntas del público como tal. O también, pues, si desean, alzan la mano y ponen el micro y hacen la pregunta. Así que con confianza pueden hacer nomás las preguntas que deseen en torno al tema. Sí, sí, perfecto. Ahí nos van haciendo con toda la confianza. Entonces, bueno, aquí les puse un acrónimo que es justamente una técnica súper efectiva para la regulación emocional, que se llama Please Master. Entonces, si se acuerdan de este Please Master, van a poder acordarse justamente de qué cosas pueden hacer ustedes
para fomentar una mejor regulación emocional, ¿ya? Entonces aquí ya les desglosé un poquito de qué significa cada letra, ¿no es cierto? Entonces la P y la L es justamente de physical illness, que es justamente tener en cuenta qué condición estoy teniendo, ¿no es cierto?, de salud. Si es que tengo alguna condición física, alguna enfermedad, pues obviamente hacer todo por mejorar, tener un tratamiento, cuidar de esa condición, de esa enfermedad. Y en caso de que no la tengas, igual cuidar como que tu condición física, ya tu salud. Eating, que es justamente mantener una dieta balanceada, saludable. No se imaginan cómo influye los alimentos en su estado de ánimo, en su vida, ¿no es cierto? Es por eso súper importante que sea balanceada y procurar que sea con rutina, ¿no es cierto? Que sea un hábito como que bastante saludable, obviamente dependiendo igual de cada condición. Altering drugs, procurar al máximo evitar justamente el uso o consumo de drogas, porque justamente las drogas nos hacen mucho más propensos a desarrollar trastornos mentales o condiciones emocionales difíciles de llevar, ¿ya? Muchas veces agudizan nuestro estado de ánimo las drogas. Entonces, procurar evitar el uso o reducirlo lo que más podamos. Sleep, perdón que aquí está mal escrito, que es dormir bien, cuidar las horas de sueño, también influye directamente en nuestro estado de ánimo, en nuestra toma de decisiones, en nuestra energía, en cómo procesamos las cosas. Nuestro cerebro necesariamente necesita descansar, obviamente todo el cuerpo, pero sí influye en nuestro estado de ánimo. Hacer deporte, ejercitarnos. También está mal escrito, perdón, pero la cosa es justamente procurar hacer este ejercicio físico en la medida de lo posible diario, si no recurrente, porque justamente al hacer ejercicio lo que estamos haciendo es segregar químicos de nuestro cerebro que nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos, productivos, capaces, autónomos. Obviamente nos ayudan mucho en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, en el sistema cardiovascular, los músculos, las articulaciones, todo el tema como fisiológico obviamente mejora, pero sí influye muchísimo también en nuestro estado psicológico y emocional. Entonces, procurar hacer ejercicio. Y finalmente este de Master, que es hacer una cosa al mismo tiempo. Pensamos que el multitasking es efectivo o que nos ayuda a ahorrar tiempo, que nos hace productivos, pero en realidad no nos hace más efectivos y a la larga nos puede estresar más, nos puede llevar a hacer las cosas no de la manera que quisiéramos. Y tú al hacer una cosa a la vez te hace hacerla bien, tienes mayor probabilidad de hacerla bien. Y segundo, que te da más sentido de control de la situación y de pues, mantener las cosas pues, con un orden. Entonces, esto nos ayuda justamente a prevenir o a cuidar nuestro estado emocional, ¿ya? Chévere. Y este de emoción opuesta es otra técnica también. Sí quiero hacer un énfasis aquí que no es evitar la emoción que estamos sintiendo, sino primero, obviamente, notar la emoción que estamos sintiendo, ver qué nos dice, cómo se siente en nuestro cuerpo, tal vez por qué surgió, entender un poquito qué pasó, ¿no es cierto?, recapitular. Pero una vez que ya tenemos claro qué fue lo que pasó, que nos permitimos sentir, que le permitimos como dar sentido a esta emoción, procurar ir a la emoción opuesta, ¿ya? ¿Qué va a hacer esto? Va un poco a balancear ambas emociones y también nos hace como resignificar esa emoción. Entonces, esa es la diferencia. No queremos como evitar o quitar la emoción
que estamos sintiendo, sino como que lo que queremos hacer es resignificar esa emoción. ¿Ya? Entonces, si yo estoy teniendo miedo, por ejemplo, miedo a las alturas, ¿ya? No es que solo quiero quitar ese miedo a las alturas y ya evitar cualquier sitio alto, sino lo que voy a hacer es justamente acercarme, ¿ya? Esa sería la emoción opuesta, como que acercarme a dicha situación. Entonces, poco a poco, progresivamente, fomentar esta emoción opuesta. O si es que estoy sintiendo ira, obviamente entender qué pasó, por qué estoy sintiendo ira. Generalmente la ira lo que nos hace es defendernos. Esa es la función adaptativa de la ira, defendernos hacia nosotros mismos o de alguien también. Entender por qué estoy sintiendo ira, qué pasó, generalmente porque nos sentimos que algo es injusto o etcétera. Entender qué pasó ahí y poco a poco fomentar la gentileza o la dulzura, que es justamente la emoción opuesta. O, por ejemplo, la culpa. Esta es otra que odiamos generalmente porque es súper desagradable sentir culpa. Entender de dónde viene esta culpa, qué pasó, qué estuvo en nuestras manos, tal vez que no estaba en nuestras manos respecto a esta culpa. Y una vez que ya tenemos claro, que nos permitimos sentir, que pudimos hacer algo al respecto, fomentar la autocompasión, ¿ya? Una vez que ya nos responsabilizamos de esa emoción, fomentar esta otra emoción que sería la opuesta para poder resignificarla, ¿ya? Esa es otra técnica que es súper efectiva para la regulación emocional, ¿ya? Entonces, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la siguiente, algún comentario o seguimos, ¿no? Y por ahora todo muy bien. Ok. Entonces, la siguiente es esta. ¿Cómo identificar cuando no podemos gestionar una situación y debemos acudir a un especialista? Esta es súper buena y creo que es difícil porque a veces es difícil aceptar que necesitamos justamente acudir a un especialista, necesitamos un poco un apoyo o un soporte externo a nosotros mismos. Sí quisiera hacer un énfasis aquí que está bien pedir ayuda, está bien acudir a un soporte externo. Justamente como les decía en un principio, acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico, no es necesariamente sinónimo de enfermedad o de patología, sino porque estás buscando estar saludable, estás buscando sentirte mejor, estás buscando tener una vida plena, una vida más feliz, más llena, con más significado. Entonces, si lo vemos así, tal vez podemos cambiar un poquito esta perspectiva de que estoy yendo al psicólogo porque estoy mal, porque, yo qué sé, porque hay algo mal en mí, cuando puede ser porque de verdad quieres mejorar o sentir una vida más plena, más significativa, más llena, etc. Eso por un lado. Por otro lado, que es normal, es humano, es natural, obviamente, sentirnos mal, tener estos estados en donde a veces en verdad no encontramos respuesta, y ir justamente a acudir a un especialista pues te ayuda a tener otra perspectiva objetiva, obviamente basada en evidencia, y te ayuda como que a abrir un poco esta percepción que tienes sobre tu vida y a darte las herramientas y los recursos necesarios para justamente salir adelante y seguir y mejorar. Entonces, creo que dos señales aquí súper importantes para poder identificar cuándo necesitamos o cuándo sería prudente acudir a un especialista es justamente notar la intensidad de las emociones que estamos sintiendo o estos pensamientos recurrentes en nuestra cabeza que a lo mejor nos están molestando, que nos están afectando.
Y la frecuencia, otra vez, intensidad y frecuencia. ¿Qué tan frecuente es? Y cómo estos estados emocionales, psicológicos, como esta condición que estoy sintiendo, experimentando, está afectando en mis distintas áreas de la vida, sea en el ámbito familiar, laboral, de pareja, de amigos, el ámbito profesional. Eh, entonces, muchas veces cuando hay esta como condición significativa que no nos permite eh, un poco funcionar de manera adaptativa o saludable, vamos a estar presentando problemas en distintas áreas de nuestra vida. Entonces, es importante tener esta noción y ser súper francos y honestos con nosotros mismos. Esa es una. Creo que también nos ayuda mucho en sí que nos dicen nuestros seres queridos o quienes están alrededor nuestro. A veces puede ser una señal también bastante, ¿cómo decirlo? Como clara o certera de lo que puede estar pasando en nuestra vida, porque muchas veces, como les decía, puede ser difícil aceptar uno mismo que necesita como un especialista o ayuda, y a veces nuestros seres queridos o cercanos lo pueden notar más y nos conocen. Entonces, obviamente no en todos los casos, creo que puede funcionar hacer como que notar esto, pero sí ayuda. Creo que es una señal que también podemos tener en cuenta. Ya no sé si quedó clara esta pregunta o Yo quisieran algo más quisiera específico. preguntar, tal vez complementario a esto, ¿cuál es la principal diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra y en qué situaciones recomendaría acudir a uno y a otro? Que nos des tu perspectiva al respecto. Total, Samu, esa es una excelente pregunta. Entonces aquí, a ver, primero diferenciar ambos, ¿no es cierto? Un psiquiatra se enfoca más en la parte de la medicina, ¿ya? Primero estudia medicina y después se especializa en psiquiatría. Entonces, en psiquiatría lo que vas a hacer es estudiar justamente farmacología directamente relacionada al cerebro, al sistema nervioso, ¿ya? Entonces, es literalmente la parte orgánica o fisiológica de lo que necesita tu sistema nervioso. Eso va a ver tu psiquiatra, ¿ya? Un psicólogo clínico, eso también es importante diferenciar. Dentro de la rama de la psicología tenemos distintas especialidades. Entonces tienes la organizacional, que generalmente es recursos humanos, como que psicólogos que se encargan de cómo está el ambiente laboral dentro de las empresas. Educativa, como los niños, pues niños o adolescentes responden dentro del ámbito escolar y les dan un acompañamiento a los estudiantes y a las familias, o hay ese puente entre profesor y estudiante también. Y psicólogo clínico, que se especializa justamente en los trastornos mentales, ¿ya? Entonces, tienes obviamente, conocimiento de los trastornos mentales y haces terapia. Entonces, en la terapia hay distintos enfoques que puedes hacer a través de la terapia, pero vas justamente a través de la terapia a mejorar y a dar un soporte en este trastorno mental, ¿ya? Entonces, muchas veces hay condiciones en donde se necesita un equipo multidisciplinario, necesitas un médico, un psiquiatra, un psicólogo clínico para poder tratar tu caso, ¿ya? Ahí es cuando tu condición a lo mejor es bastante grande o no sé qué palabra poner, como severa, que necesitas un equipo multidisciplinario, ¿ya? Sí hay condiciones de salud mental en donde solo, o sea, donde podría bastar un psicólogo clínico, ¿ya? Por ejemplo, un manejo de la ansiedad o fobias o, por ejemplo, yo qué sé, un soporte en la depresión, ¿ya? Pero al mismo tiempo
Por ejemplo, una depresión, si es que es severa, necesariamente necesitará también la evaluación de un psiquiatra, porque a veces ya necesitas medicación y necesitas justamente un tratamiento complementario de un psiquiatra y un terapeuta. Porque el terapeuta lo que va a hacer es darte un acompañamiento, ¿no es cierto?, en lo que estás pensando, en lo que estás sintiendo, en tus hábitos. Tú vas a ir al psicólogo a hablar de tu vida, literalmente, de tu estilo de vida, de lo que pasa en ti cotidianamente. Y el psiquiatra lo que va a hacer es ver tus síntomas, qué síntomas estás teniendo, pues darte medicina para justamente nivelar estos estados químicos y balancear un poco tu sistema. Entonces, es un poco así, no sé si quedó claro. Sí, sí, súper, súper Antes, claro. justo antes de que continúes, perdón, hay una pregunta del público de Manuela. Dice, hablando de cómo manejar las emociones, ¿cómo se puede manejar la frustración? Y de qué de manera que no abandones esa actividad o proyecto. Ujú. Ok, es un poco amplia esta de la frustración, porque, claro, habría que entender por qué está esta frustración ahí. Pero creo que de lo que me dices es justamente por un proyecto, ¿no es cierto? Probablemente este proyecto no está surgiendo de la manera en la que quisieras y por eso está esa frustración ahí, de lo que puedo entender. Eh, Aquí es importante justamente regresar o enfocarte en lo que tú realmente estás valorando, ¿no es cierto? ¿Qué hay detrás de este proyecto, de esta actividad que estás haciendo? Por ejemplo, si es que yo tengo un proyecto de emprendimiento que quiero, yo que sé, hacer un huerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque valoro la alimentación sana y quiero fomentar hábitos saludables en los consumidores que quieran acudir al huerto, ¿no es cierto? Si es que no surge y tengo un montón de trabas y obstáculos, obviamente voy a sentir mucha frustración. Pero si yo regreso a la raíz, si yo regreso a lo que realmente estoy valorando detrás de este proyecto, esta frustración a lo mejor va a ser más llevadera y va a tener como un significado, va a valer la pena literalmente, ¿ya? Entonces es justamente regresar a lo que realmente valoras y no enfocarnos tanto en las metas, porque las metas pueden fluctuar mucho, dependen mucho del contexto, ¿no es cierto? De lo que va pasando en el día a día. Y muchas veces estas metas a lo mejor no surgen como planeábamos o lo que esperábamos. Pero si regresamos a lo que realmente valoramos, al por qué, ¿no es cierto? Eh, Esta frustración como que se hace más llevadera. Y justamente la idea no es como quitar la frustración, como decía, sino como que entender por qué está ahí y un poco resignificarla, ver qué hay detrás de esta frustración. Porque si hay esta frustración es porque realmente te importa y a lo mejor esta frustración te está diciendo, ok, ¿qué cosas sí están en mis manos? ¿Qué otras cosas no están en mis manos? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo fomentar? ¿Qué puedo hacer? Y que hay otras cosas que a lo mejor no es realista hacerlo o no es efectivo o qué otros caminos puedo tomar. Entonces, siempre es súper bueno regresar a la raíz, a tu base, que es lo que realmente tiene sentido o significado para ti y ya pues las emociones pues se van como que alineando. Ajá, pero enfocarnos más a eso, al significado y no tanto a la meta, porque si nos enfocamos en las metas, en los resultados en sí, perdemos un poco de vista lo importante, que es justamente el proceso. Buenísimo, Nani. Muchas De gracias. nada, listo, de nada, Manuela. No sé si quedó claro o si podría responder algo más respecto a eso. Sí, muy claro. Ok, perfecto. Entonces, eso, no sé si es que hay alguna acotación o pregunta sobre esta pregunta o seguimos a la otra, ¿no? Continuamos. Ok. Entonces, la otra era cómo hablar de salud mental a nuestros seres queridos.
Esta es una súper buena pregunta. Creo que a veces es difícil hablar sobre la salud mental con nuestros seres queridos porque no les queremos preocupar, no les queremos cargar o a lo mejor no sabemos cómo van a reaccionar, entonces no confiamos en su respuesta. Y es difícil como que hablar sobre temas de salud mental, aún más si es que son nuestros, ¿no es cierto? Pero creo que aquí lo principal, o sea, no lo principal, pero el primer paso que podría sugerir es justamente conocer un poquito más sobre la salud mental, como que qué temas te interesan, qué temas a lo mejor están recurrentes en tu cabeza. Y una vez que tú conozcas un poco más sobre la salud mental, es un poco más fácil de hablar, porque no se puede hablar de lo que no se conoce. Entonces, hay veces es que planteamos solo un tema así al aire, eh, a veces puede ser difícil como que desarrollar sobre este tema y darle como que la dirección que quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces es importante justamente formarnos un poquito más, instruirnos más de fuentes obviamente confiables alrededor de la salud mental. Eh, Eso como una de las premisas como que importantes. Otra creo que sería mantener esta escucha activa y mantener una comunicación bastante empática. Em, Entender que si es que vas a hablar de un tema que es a lo mejor difícil, sea este de salud mental, sea de política o lo que sea, un tema que es difícil, estar abierto a escuchar, obviamente, posiciones contrarias o distintas a las tuyas. Si es que no estás listo a escuchar estas posturas, a lo mejor no empezar esa conversación si es que no estás listo. Creo que es importante tener esa noción. Eh, y como les decía, fomentar esta escucha activa y esta comunicación empática, entender que todo punto de vista es válido. eh, y, y bueno, a lo mejor si difiere y todo, pues conversarlo pues tratar de que sea un diálogo y evitar justamente estos juicios de valor, que sea bastante objetiva la conversación. Eh, Eso por otro lado. Y de ahí, ya como que en el día a día, ¿no es cierto?, en casa, eh, creo que es súper importante fomentar espacios en donde puedan compartir con su familia. Eh, Espacios recreativos, espacios en donde puedan trabajar en equipo, ¿no es cierto? Yo qué sé, limpiar juntos la sala o limpiar, eh, yo qué sé, sacar todos como que algo al jardín y hacer algo juntos, ¿no es cierto? Tener este espacio para compartir, para hacer algo juntos y fomentando esto, como que eventualmente ir hablando poco a poco de experiencias tuyas, de tu vida, o preguntar a tu otro ser querido como que sus experiencias, porque perdón, las emociones, perdón, las experiencias generalmente están llenas de emociones, ¿no es cierto? O de lo que pensamos o de lo que somos. Entonces tú vas conociendo un poco a la otra persona, a tu ser querido, ¿no es cierto?, en distintas condiciones. Y esto te hace más propenso a hablar justamente de temas un poco más de tinte emocional o psicológico, y que te pueda ayudar poco a poco a generar esta confianza o este nivel como íntimo para poder abordar temas justamente de salud mental. Pero creo que es súper importante también entender que somos seres sociables, somos seres que necesitamos conexiones significativas, literal, para sobrevivir. Entonces, al necesitar conexiones, al necesitar soporte, apoyo, eh, es natural que podamos acudir a la otra persona, es natural, es humano. Entonces, mientras más claro tengamos esto, más fácil se nos va haciendo como poder compartir y abrirnos poco a poco a la otra persona. Obviamente, hacerlo con personas de confianza, que te sientas seguro, y poco a poco, pues,
fomentar un poco más esto de hablar de la salud mental. Yo creo que justamente esto del tabú de la salud mental es porque no se habla, porque simplemente es un tema que está como que guardado en el armario. Entonces, mientras más se va hablando, más cotidiano o natural se va volviendo. Ujú. Chévere, chévere, Nani. Estaba pensando en, dentro de ese tema de hablar de la salud mental, creo que también es importante en la medida en que podemos ver que hay que hablar de cómo cuidarnos entre nosotros y con nuestros núcleos cercanos, familia, amigos, etcétera, para vivir bien, para vivir en bienestar. Y Ujú. dentro de eso me surgía la pregunta de que puede que haya ciertas situaciones, entornos o personas puntuales con las que tengamos relaciones, que quizá la relación no está funcionando bien en el sentido de que no nos está generando este bienestar, no está siendo más bien constructiva para ambas partes. Entonces, ahí más bien preguntarte como qué pautas podrías darnos para evaluar este tipo identificar y evaluar estas relaciones y sobre, porque también dentro de cómo gestionamos las relaciones está muy relacionado con la salud mental, ¿no? Entonces, para cuidar de nuestra propia salud y de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Ujú, ok, sí, muy importante. Creo que lo primero es entender qué límites estamos poniendo en nuestras relaciones, em, límites hacia nosotros mismos y hacia la otra persona, porque muchas veces cuando no está funcionando esta relación es porque no están bien puestos como que los límites, sea de comunicación, sea de respeto, sea de confianza, em, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, que estén súper bien puestos esos límites, eh, esa es una. Otra, súper importante conocernos, conocer qué no negociables tenemos y qué no como que definitivos tenemos, porque de esta manera podemos tener una noción más clara de qué relación estamos dispuestos a mantener en nuestras vidas y qué relaciones no, y que realmente no nos hacen bien o nos están haciendo daño. Entonces, conocernos a nosotros mismos creo que es un faro literalmente para poder entender qué relaciones queremos mantener alrededor nuestro. Entonces, autoconocimiento, establecer límites y también creo que es importante justamente identificar cómo nos sentimos con esta persona, cómo somos, si cambiamos, si somos como que igual, eh, esa es otra, como que si es que si creemos que estamos cambiando mucho de nuestra esencia, de cómo pensamos que decimos por temor a algo o por presión o confianza, lo que sea, es otra bandera roja, creo, para poder tener en cuenta. Em, esas tres creo que son como las más principales. Ujú. Buenísimo, Dani, muchas gracias. Ujú. A ti, gracias por la pregunta. No sé si es que hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario sobre eso. Yo tengo una pregunta, Ana María. O sea, creo que se relaciona en parte, te quería preguntar al final, pero voy a aprovechar el momento. Y es más que nada que algo que a mí me ha afectado bastante en la pandemia es darme cuenta de cómo he cambiado como persona. Ujú, Entonces, claro, en estos últimos días, bueno, meses ya, me he dado cuenta que extraño la persona que era antes de pandemia. ujú, Siento que era más responsable, más organizada, estudiaba mejor y ahora me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, no sé, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo manejar esta situación? Siento que ya estoy llegando al punto límite, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu consejo? ujú. Total, Paula, gracias por tu pregunta y gracias por la confianza. Em, bueno, decirte que creo que es una condición humana esto de fluctuar en el tiempo, ¿no es cierto? Definitivamente no somos la misma persona de hace 6 meses o hace 5 años, ¿no es cierto? Siempre estamos en un constante cambio. am, a veces mejoramos, a veces retrocedemos, entre comillas, eh, pero sí hay este constante cambio. Entonces, creo que eso, primero entender eso, como que validarlo, que hay estos cambios constantes
y no significa que porque hoy a lo mejor te cueste un poquito más concentrarte, te hace una persona como que menos responsable o distinta a lo que fuiste. Simplemente hoy por hoy has vivido condiciones que han repercutido de una u otra manera en la persona que eres hoy día, ¿ya? Entonces un poco tener como, fomentar esta como aceptación. Yo sé que aceptación puede sonar un poco a resignarse o como a tolerar esto, pero me refiero más a aceptación en el sentido de que, ok, aceptar cómo estoy hoy por hoy, y ver como qué hay detrás de esto, ¿no es cierto? Entender a lo mejor por qué estoy funcionando de cierta manera. La pandemia definitivamente nos ha hecho cambiar de distintas maneras, a veces para bien, a veces para mal, para las dos, ¿no es cierto? Y esto por poner nombres, porque no necesariamente es algo bueno o malo, simplemente cambiamos, ¿ya? Eh, pero eso, como que fomentar bastante esta como aceptación de quién soy hoy y ser flexible en el sentido de que no es ni lo uno ni lo otro, o sea, no es que soy o responsable o como que lo opuesto a responsable, que es como válida, ¿no es cierto? O no es que soy buena o mala, o no es que soy, ¿me entiendes? Es como que una vida, tenemos una vida como que llena de matices, literal, de- que dependen mucho de nuestras experiencias, del día a día. Entonces, eh, procurar generar esta aceptación, porque cuando uno acepta cómo es, cómo está funcionando hoy por hoy, teniendo en cuenta todos estos factores que hemos vivido dentro de la pandemia que han sido bastante difíciles, te permiten como generar esta autocompasión y a través de la autocompasión como que sentir un poco estas ganas de como que de seguir dándole, de entendiéndote y como que justamente ok, entender, darte como que un break, un respiro y como que seguir adelante, ¿ya? Pero es justamente eso, no sé si es que eso responde un Sí, poco. Ujú. sí, muchísimas gracias. A ti, Paula, gracias por la pregunta. Buenísimo. Yo también solo como para contarles al público, ya creo que nos faltaría una pregunta más de las que teníamos planteadas. De parte de ustedes, igual si quieren hacer una pregunta pueden escribir en el chat, pueden alzar la mano y hacerla. Y pensar un poco como no alargarnos en el tiempo del conversatorio que se ha ido volando, que está súper interesante. Entonces, para que sepan que pueden hacer su pregunta y aprovechar ahorita lo que nos queda los últimos minutos para conversar sobre lo que tengan consultas o inquietudes. Eso nomás. Sí, sí, adelante. Cada minutito cuenta. Y si no, podemos seguir a la siguiente, ajá, si es que Sí. sí. Entonces, la siguiente era esta de qué hábitos recomiendas para vivir con mayor armonía, ¿no es cierto? Para tener una vida que fomente más un bienestar, que fomente una vida llena de sentido, de plenitud, de trascendencia. Eh, Justamente, primero que nada, centrarnos mucho en el autocuidado, ¿ya? Entonces, como les decía antes, cuidar mucho la alimentación, que sea balanceada, saludable, eh, cuidar las horas de sueño, eh, hacer ejercicio, fomentar hábitos igual, hobbies, recreativos, cosas que sientas que te conectas, que te gusta, que a lo mejor estás teniendo como un espacio para ti. Y la red de apoyo, familia o amigos. Dentro de la red de apoyo también entra mucho, por ejemplo, la comunidad, hacer algo para tu comunidad, como labor social o sí, algo para tu comunidad. También puede ser acudir al psicólogo dentro de la red de apoyo, obviamente.
o hablar con personas que sean tus mentores, tus guías, alguien que pueda guiarte, ¿no es cierto? Eso también va dentro de red de apoyo, pero cuidar mucho tus relaciones interpersonales. Por lo que les decía, como que somos seres bastante sociales, que necesitamos como que conexiones significativas. Cuando digo sociales no me refiero a que necesitamos ir de fiesta y estar con gente todo el tiempo, para nada, sino en el sentido de que necesitamos estas conexiones significativas que trascienden en nuestras vidas, ¿ya? Siendo extrovertido o introvertido, ambos necesitamos como que estas conexiones, ¿ya? Entonces, fomentar mucho el autocuidado, que esto nos ayuda mucho a mantener una buena regulación emocional, a prevenir ciertas condiciones mentales, a prevenir enfermedades también fisiológicas, físicas. Entonces, el autocuidado, también establecer límites, construir metas acordes a lo que valoras, fomentar la autonomía y el amor propio, y generar una comunicación asertiva. Creo que también es súper importante, tanto hacia nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, en el ámbito laboral, es súper importante. Si tienen igual preguntas como que alrededor de esto, también me las pueden hacer. Y finalmente, aquí les puse unas técnicas de relajación que pueden servir mucho para justamente estas fases o estados como que a lo mejor sentimos como mucha ansiedad o alguna emoción como súper fuerte. Estas técnicas de relajación nos pueden ayudar a manejarla mejor. Entonces, la primera es visualización, como que visualizar una imagen que a lo mejor te trae paz, calma, alegría, bienestar, y describir esta imagen. Esta es una. Meditación es otra también. Muchas veces pensamos que meditar es poner nuestra mente en blanco, pero ese no es el objetivo. El objetivo es simplemente notar qué es lo que estamos pensando, y una vez que lo notamos, como que regresar al momento presente. A través de la meditación podemos usar esto de la respiración diafragmática, que es justamente inflar la panza como un globito, en lugar de como que el pecho, inflar los pulmones, es justamente inflar la panza. Entonces, si es que no logran como identificar la diferencia, puede ayudar a acostarse en el piso y poner como un libro en su estómago y levantar el libro con el estómago. Si es que lo levantan, ahí están haciendo la respiración diafragmática. Entonces, cuando respiren diafragmáticamente, tienen que contar 4 segundos, ¿no es cierto? Cuando retienen el aire, cuentan 4 segundos y después ya exhalan. Esa es la idea. O pueden ser 5 segundos también si quieren retener como un poquito más. Entonces, fomentar esta respiración nos puede ayudar a como que calmar nuestro sistema nervioso. La relajación progresiva es en cuanto a los músculos. Pueden concentrarse en músculos específicos, por ejemplo el de la mano. Entonces lo que vamos a hacer es tensionar estos músculos por 5 o 10 segundos, ¿no es cierto? Lo más duro que podamos. Y una vez que ya se cumplen los 5 o 10 segundos, como que soltar, ¿ya? Y otra vez, como que 5 o 10 segundos, así lo más duro que podamos, y después soltar. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es justamente activando nuestro sistema, obviamente, motor, nuestro sistema motor, y estamos también concentrando nuestra atención en el momento presente, nuestros sentidos, y eso es justo lo que queremos hacer, que nuestra cabeza como que no divague y como que no tenga estas cadenas de pensamientos, sino que se concentre en el aquí y en el ahora. Y esto de la relajación progresiva nos puede ayudar muchísimo. Y finalmente esto de serotonina y dopamina, estos dos son neurotransmisores, que son químicos literalmente que tenemos en nuestro cerebro, que nos ayudan muchísimo a sentirnos
bien o a tener un bienestar. Entonces, la serotonina generalmente se asocia al placer, al estado de placer, y la dopamina, en cambio, de la motivación y la productividad y la toma de decisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer para fomentar la serotonina o la dopamina? Hacer ejercicio, comer saludablemente, conexiones sociales, ¿no es cierto? Llamarle a mi mejor amigo, jugar algo con mi mejor amiga, llamarle a mi prima para ir a hacer un paseo o lo que sea. Cualquier tipo de conexión social significativa también aumenta mucho estos neurotransmisores, y la oxitocina también, que bueno, no la puse ahí, pero también es bastante buena. Y eso, también dormir bien también puede ayudar mucho a esto de la serotonina y la dopamina. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, ya quedaríamos. Buenísimo. Buenísimo todos los tips que nos has dado, Nani. Sí, en serio, darte las gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat en este momento. Si no, igual podemos ir cerrando. Que sepan que Nani, como especialista profesional, también entiendo que tienes espacio de consulta por si en algún punto alguien quisiera contactarte. Entonces, también si deseas, Nani, nos puedes dejar en el chat tus datos por si alguna de las personas de aquí en algún punto requiriera tu asistencia profesional, pues para que te escriban ahí. Y eso, y bueno, darles las gracias a todos por estar conectados, a Nani por la excelente presentación y la conversación que hemos generado en torno a la salud mental y cómo podemos vivir de forma más equilibrada, de cómo podemos alcanzar mayor bienestar y mayor felicidad al fin y al cabo. Entonces, muchísimas gracias en serio por el espacio. Ahí, Nani, si nos dejas tus redes o tus datos para que podamos contactarte o alguien que quiera contactarte pueda hacerlo. Claro que sí, Samu. Muchísimas gracias a todos. En verdad, gracias por este espacio. Aquí les puse, yo formo parte de esta red de psicólogos clínicos que se llama Wellbeing en Instagram. Estamos como well-being-online. Y también les voy a poner la dirección de la página. Si me dan un segundito para ponerlas ahí en el chat. Si no, también les puedo dar mi número. Les dejo aquí mi número. Buenísimo, Nani. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que hablamos hoy día? Bienvenidos. Y ahí está mi número también. Ajá. No, en serio, muchísimas gracias, Nani. Y a los demás que sepan que vamos a seguir hablando sobre salud mental. Yo creo que hasta finalizar el año con el equipo. Entonces, eso, ha sido súper chévere el día de hoy. Esperen el próximo conversatorio. Nos pueden seguir en nuestras redes como en Instagram como Cube Ecuador. Y también dejarnos las preguntas o sugerencias en torno a la salud mental que quieran que abordemos para nuestro siguiente conversatorio, pues son bienvenidas. Eso nada más. Muchísimas gracias a todos. Igual a Nani, nuestra invitada, por todo el día de hoy. Y les deseamos todos los de Cube una excelente noche. Cuídense mucho y muchas gracias.